Anoche, en la quietud de la madrugada, un escalofrío de indignación recorrió el mundo de la diplomacia. Un solo mensaje, crudo y despectivo, destapó una farsa que podría redefinir el significado de víctima política y defensa de los derechos humanos. ¿Están las élites de verdad desconectadas? ¿Hasta qué punto? El viceministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Dmitry Polyansky, lo hizo de nuevo con su grosera respuesta. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? Lo ocurrido es escandaloso y muestra la hipocresía en su máxima expresión. El viceministro Dmitry Polyansky, de quien hablamos, se ensarzó en un altercado público con un analista independiente. ¿El motivo? Polyansky promocionaba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a figuras públicas de la región de un estado vecino de Rusia, como Alexander Dubinsky y Diana Panchenko. Los presentaba como víctimas políticas, es decir, prisioneros de conciencia. Pero aquí está lo increíble. El analista denunció que estas mismas figuras, no hace mucho, eran firmes partidarios del actual líder del estado vecino, Volodymyr Zelensky. Incluso, estas personas celebraron la prohibición de partidos de oposición y la persecución de la Iglesia Ortodoxa en ese país. ¿Cómo es posible que ahora sean héroes promovidos? Es una contradicción inaceptable. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué nación nos ven hoy? Dejen un comentario con su país y ciudad. El analista no se mordió la lengua. Acusó a Polyansky de hipocresía y difamación. El diplomático ruso, según el analista, desestimó a la audiencia y a los suscriptores del analista, con términos como escoria apestosa y biobasura. Piensen en eso. Un diplomático de alto rango usando ese lenguaje. ¿Para qué? ¿Para silenciar? Se reveló que Polyansky se basó en cartas de Dubinsky y Panchenko para sus declaraciones en la ONU sobre prisioneros políticos y violaciones de derechos humanos en la región del Mar Negro. Pero, ¿quiénes son estas víctimas? El analista reveló que son VIPs que viven con lujos. En el extranjero, Londres, Suiza, Dubái, Mónaco. ¿Suena a prisión? Sus historiales contradicen su supuesta oposición al régimen actual. Es crucial entender que estas figuras, antes aliadas del poder, han transmutado su identidad política de manera oportunista. El viraje no es sutil, es una metamorfosis completa que busca capitalizar la situación geopolítica actual. La promoción de estos individuos por parte de la diplomacia rusa genera serias dudas sobre la sinceridad de sus declaraciones y su verdadero interés en la defensa de los derechos humanos. Esto importa ahora porque revela una guerra de narrativas, un conflicto donde la verdad se distorsiona. La reputación de la diplomacia rusa está en juego si promocionan a figuras tan comprometidas. ¿Acaso no buscan la credibilidad internacional? La deslegitimación de los esfuerzos diplomáticos rusos podría ser inminente. La credibilidad se derrumba cuando las víctimas son, en realidad, privilegiados oprimidos por conveniencia. Este escándalo amenaza con corroer la confianza en cualquier iniciativa diplomática futura proveniente de Rusia, especialmente en foros internacionales como las Naciones Unidas, donde la integridad y la honestidad son supuestamente pilares fundamentales. ¿Que una medida o sanción realmente cambia la situación en la diplomacia internacional? Sea específico. Una versión oficial presenta a Rusia como defensora de los derechos humanos, luchando por los presos políticos en la nación limítrofe. Otra versión, promovida por el analista, sugiere una conspiración, una red de títeres en el país vecino, traidores que cambian de bando según el viento político. ¿Son estos camaleones políticos el verdadero rostro de la liberación rusa? El analista afirma tener pruebas directas de interacciones previas de Polyansky en redes sociales, lo que desmiente la negación del diplomático de seguir al analista. Una cortina de humo tal vez, o buscan generar un nuevo proyecto político utilizando figuras desacreditadas. Una pregunta muy importante. La estrategia, si resulta ser una conspiración, es preocupante. Implica no solo la manipulación de la opinión pública,
sino también la posible siembra de disidencia controlada para fines estratégicos. Este patrón de comportamiento, si se confirma, socavaría gravemente la legitimidad de cualquier actor que se preste a tales tácticas. ¿Quién ustedes confían en este tema en las noticias o en los asuntos internacionales? Mencione solo un orador o un medio de comunicación. La historia resuena con patrones históricos. La prohibición de partidos políticos, como la de los partidos prorrusos en la nación vecina, evoca oscuros recuerdos de la prohibición del Partido Comunista en la misma región hace años. ¿Estamos ante un ciclo de limpieza política? La retórica de unidad nacional durante el conflicto actual también es similar a las demandas de lealtad incondicional de los regímenes autoritarios del pasado. El analista y otros críticos vieron en ello una excusa para la represión política. La élite política postsoviética ha sido objeto de persistentes acusaciones de corrupción. Exdiputados, que ahora son VIPs en el extranjero, sugieren un patrón de enriquecimiento ilícito de élites que trasciende fronteras. ¿La élite realmente se preocupa por la gente o es un juego de privilegios? Los paralelos históricos son innegables y preocupantes. La historia nos enseña que el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. La justificación de la represión a través de la unidad nacional es una táctica clásica de los regímenes autoritarios para silenciar la disidencia y consolidar el control. La persistencia de la corrupción entre las élites, que a menudo logran evadir la justicia y vivir en el lujo mientras sus poblaciones sufren, es una afrenta a la justicia y la equidad global. Esperen, hay más. El caso de Gonzalo Lira, un periodista estadounidense fallecido en el estado vecino, se utilizó como ejemplo de hipocresía. Rusia alegó enterarse de su muerte a través de cartas de Dubinsky, un año después. ¿Cómo es posible tal desinformación, tal desconexión? ¿O es una manipulación consciente? La demora y el origen de la información sobre la muerte de Lira son altamente sospechosos y refuerzan la percepción de una manipulación deliberada de la información. Si Poliansky y la diplomacia rusa están utilizando fuentes tan cuestionables, su capacidad para discernir la verdad o su voluntad de hacerlo se pone seriamente en tela de juicio. Esta situación genera un profundo escepticismo sobre la transparencia de sus operaciones y la veracidad de sus argumentos en el escenario internacional. La implicación de que la muerte de un ciudadano extranjero puede ser utilizada como una herramienta propagandística es inquietante y sugiere un grave desprecio por la vida humana y la dignidad. ¿Cuál es el evento en el mundo que está subestimado por los medios? Nómbralo y explica. Lo que esperamos a continuación es más controversia. Seguramente, el analista y sus seguidores mantendrán la presión en redes sociales. La diplomacia rusa, por su parte, intentará ignorar o desacreditar estas acusaciones. Si las revelaciones sobre los VIPs promovidos por Rusia se vuelven virales, podríamos ver un escándalo internacional que socavaría la credibilidad rusa en la ONU. Esto incluso podría obligar a Poliansky a retractarse o ser relevado. Un escenario inesperado sería la exposición completa de la lista VIP diplomática. Esto podría revelar una red de influencia corrupta que salpica a otros actores internacionales. Entonces, desencadenaría una investigación a gran escala. La dinámica de la información en la era digital amplifica el impacto de tales revelaciones. Una vez que la información se viraliza, es casi imposible contenerla, lo que puede tener consecuencias imprevistas y de gran alcance para los involucrados. El potencial de una investigación internacional sobre una red de influencia corrupta, si se materializa, podría desestabilizar significativamente las relaciones diplomáticas y exponer complicidades insospechadas. La reacción de la comunidad internacional ante la posibilidad de que sus propias figuras estén implicadas sería un factor clave en la magnitud del escándalo. Su pronóstico para el momento. ¿Cuándo ocurrirá el próximo gran cambio en este conflicto? Mes y año, y una razón. En este juego, ¿quién gana y quién pierde? Claramente, el analista y sus seguidores, la gente común, podrían ganar si logran exponer la hipocresía.
Aquellos que buscan la verdad y la justicia se sentirían victoriosos. La diplomacia rusa y Poliansky claramente perderían credibilidad. Las figuras VIP verían su pasado expuesto, y el régimen actual del Estado vecino podría sufrir un golpe si se confirma la persecución política. La polarización es evidente. Los luchadores por la verdad y la justicia contra los manipuladores, hipócritas y corruptos. La batalla es por la narrativa, y el analista está utilizando el poder de la información en la era digital para desafiar a las estructuras de poder establecidas. La victoria de la gente común, en este contexto, no se traduce necesariamente en cambios políticos inmediatos, sino en un cambio de percepción y un aumento de la conciencia pública sobre la manipulación y la hipocresía en la diplomacia internacional. Esto, a su vez, podría ejercer una presión significativa sobre los gobiernos para que rindan cuentas. El tono del analista es de pura indignación. Visiblemente molesto, graba de noche, transmitiendo una urgencia palpable. Se presenta como la voz de la gente común, el defensor de los pensadores contra las élites. Su propio sufrimiento es una parte clave de su narrativa. No solo busca exponer verdades, sino también justicia por su persecución. Han sido 15 años de condena, intentos de asesinato y agresiones a su familia. Le han lanzado 7 cócteles Molotov a su casa, donde dormía su hijo. ¿Pueden imaginar ese terror? 12 procesos penales en 3 años. 2 solicitudes de extradición. Su dolor es real. El analista no es un observador pasivo. Es una víctima que ha decidido transformar su experiencia personal en una cruzada. Su indignación es el motor de su activismo, y su historia de sufrimiento personal le otorga una autenticidad y una resonancia emocional que son difíciles de refutar. Es un testimonio viviente de las consecuencias de la represión política. Él transforma su sufrimiento en un arma contra los supuestos hipócritas. Cuando habla del joven ciego asesinado en prisión, es desgarrador. Usa esto para apelar a la emoción, la injusticia, la rabia. El analista acusa a Poliansky de ser un mentiroso, un payaso diplomático, arrogante y desconectado de la realidad. Las figuras como Dubinsky y Panchenko son oportunistas, marionetas, con un pasado oscuro. ¿Es justo este retrato? La deshumanización del oponente es una táctica clara. Poliansky, según el analista, llamó a los suscriptores escoria apestosa. Esto es una afrenta directa a la audiencia, y el analista no lo perdona. El uso de retórica fuerte y la apelación a las emociones es una estrategia efectiva para movilizar a la audiencia y fortalecer la narrativa de los nosotros contra ellos. Al deshumanizar a sus oponentes, el analista busca justificar su indignación y galvanizar el apoyo público. La afrenta personal de Poliansky a la audiencia del analista se convierte en un punto central de su argumento, un ejemplo concreto de la arrogancia y el desprecio de las élites hacia la gente común. La discrepancia en las cifras de los presos políticos es escandalosa, de 7.000 a 500. ¿Qué pasó con los otros 6.500? El analista lo convierte en un misterio. ¿Dónde están los otros 6.500 presos políticos que Rusia olvidó en su lista VIP? Esta pregunta se convierte en un símbolo de la manipulación y la riqueza. 50 millones de euros gastados en propiedades en Mónaco por el hijo de un empresario. ¿Es este el sufrimiento que la diplomacia rusa defiende? Un contraste obsceno entre la vida de lujo de ciertos VIPs y el sufrimiento real de la gente común. La manipulación de cifras es una táctica común para distorsionar la realidad y confundir a la opinión pública. El analista utiliza esta discrepancia para exponer la hipocresía de la diplomacia rusa y su aparente desinterés por el verdadero sufrimiento de las personas. El ejemplo de la riqueza ostentosa de los VIPs, en contraste con la narrativa de víctimas políticas, subraya la desconexión de las élites y la naturaleza cínica de sus acciones. Esto refuerza el argumento del analista de que la defensa de los derechos humanos es solo una fachada para intereses geopolíticos y económicos. La manipulación es obvia. Hay ataques personales,
apelaciones a la emoción, indignación, compasión, rabia. La polarización está en juego. Nosotros contra ellos. Una falacia de la pendiente, resbaladiza, incluso se insinúa. Si estas figuras corruptas son promovidas, ¿dónde terminará todo? La indignación es palpable. Frases como Rusia, ¿hasta cuándo la farsa? O diplomacia de la mentira resuenan. Te invitamos a reflexionar sobre esta revelación. Es tu oportunidad de ser parte de la conversación. La retórica del analista es diseñada para provocar una reacción fuerte en la audiencia. Al utilizar tácticas retóricas, como los ataques personales y la apelación a las emociones, busca no solo informar, sino también movilizar. La advertencia sobre la pendiente resbaladiza busca infundir un sentido de urgencia y peligro, implicando que tolerar esta hipocresía podría llevar a consecuencias aún peores. El objetivo es claro: despertar la conciencia del público y generar un movimiento de indignación que exija rendición de cuentas. Hay una diferencia abismal entre lo que se dice y lo que se hace. La diplomacia, a menudo, es un juego de apariencias. Pero ¿qué pasa cuando las apariencias se desmoronan? ¿Qué pasa cuando la defensa de los derechos humanos se convierte en una farsa, un medio para fines políticos turbios? El analista, con su experiencia personal de persecución, se convierte en un testigo incómodo, valiente. Su historia es la de muchos, la de aquellos que se atreven a alzar la voz contra la hipocresía, sea de donde sea. Y el riesgo es real. La libertad de expresión se choca con la seguridad nacional. ¿Dónde está la línea? La desintegración de la fachada diplomática expone una verdad cruda. La política internacional a menudo está desvinculada de los principios morales que profesa. El analista, al personificar la lucha por la verdad, se convierte en un agente de cambio que desafía el status quo. Su valor personal, al hablar a pesar del riesgo, resalta la importancia fundamental de la libertad de expresión, incluso cuando choca con los intereses de los estados poderosos. La pregunta sobre dónde trazar la línea entre la libertad y la seguridad es una cuestión filosófica y política central que este incidente trae a colación. Este incidente en particular demuestra la intensidad de la guerra de información, no solo en el campo de batalla, sino en las altas esferas de la diplomacia. Todos los actores intentan controlar la narrativa. Rusia busca legitimidad para sus acciones, pero ¿a qué costo? Promover figuras con historiales tan dudosos, incluso celebrar la prohibición de partidos que ahora defienden, expone una clara inconsistencia. La guerra de información es una dimensión crítica de los conflictos modernos, donde la percepción pública puede ser tan influyente como los avances militares. Rusia, al intentar construir una narrativa de defensa de derechos humanos mientras ignora sus propias contradicciones, se arriesga a perder la batalla de la credibilidad. La inconsistencia de sus acciones y declaraciones socava sus propios esfuerzos por ganar legitimidad en la arena internacional. ¿Dónde está la línea roja entre la diplomacia por conveniencia y la diplomacia por principios? Diga una frase. Este escándalo nos lleva a una pregunta incómoda. ¿La diplomacia internacional se ha convertido en un circo donde se privilegian los intereses por encima de la verdad y la justicia? Cuando se manipulan cifras, cuando se deshumaniza a oponentes y se promueven figuras cuestionables, ¿qué le queda a la credibilidad? La historia del analista y su sufrimiento personal resuena profundamente. No es un juego de ajedrez geopolítico, es la vida real de personas comunes que son desestimadas como escoria. La preocupación es que la diplomacia ha degenerado en un mero teatro de marionetas, donde los principios son sacrificados en el altar de la conveniencia política. La deshumanización y la manipulación de la verdad no solo erosionan la confianza en las instituciones internacionales, sino que también desvalorizan la vida humana. La narrativa del analista sirve como un recordatorio contundente de que detrás de las estadísticas y los discursos diplomáticos hay vidas humanas con historias y sufrimientos reales. Este episodio nos obliga a mirar más allá de los titulares, a cuestionar las narrativas prefabricadas, a buscar la verdad, incluso cuando es incómoda.
¿Estamos dispuestos a hacerlo? La confrontación entre el analista y Poliansky es solo un microcosmos de una lucha mucho más grande. Una lucha por la verdad y la moralidad en un mundo cada vez más complejo. La lección principal de este incidente es la necesidad de un pensamiento crítico y una vigilancia constante frente a las narrativas dominantes. La verdad a menudo no se encuentra en la superficie, sino que debe ser diligentemente buscada y analizada. La lucha por la verdad y la moralidad en los asuntos internacionales es un esfuerzo continuo que requiere la participación activa de ciudadanos informados. La guerra de narrativas sigue. ¿Quién tiene la última palabra? La tuya. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Es la diplomacia un teatro de marionetas? Deja tu comentario. Si este análisis te pareció valioso, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Y si crees que esta información es importante, compártela con tus amigos. Con tu ayuda, podemos desenmascarar la verdad. La participación del público es esencial para amplificar las voces críticas y contrarrestar la desinformación. Alentar el debate y la reflexión colectiva fortalece la resistencia a la manipulación y promueve una mayor transparencia en los asuntos globales. Tu voz importa en esta batalla por la verdad.